Buenas noches. Vamos a relajarnos un poco con la enseñanza. Ay, gracias a Dios, porque ya vamos a ir formando todo un paquete para que podamos nosotros detectar ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor. Y hoy que ya tenemos el conocimiento, vamos a poder entender muchas cosas que antes nada más escuchábamos. Vamos a continuar con la serie de defensa contra la neortodoxia. Y el tema de esta noche es: detectemos el ecumenismo. La primera vez que escuché yo sobre esta palabra fue de una manera muy constante. Yo les pregunto, ¿cuántos han escuchado de esto? Ecumenismo. En lo personal, yo lo relacionaba, cuando lo escuché la primera vez, con la observancia de un cristianismo liviano, barato y prostituido. Esa es la idea que me traía cuando yo escuchaba esta palabra. Creía también que era una plataforma católica que se esforzaba por enrolar en sus filas al mundo de lo que ellos han llamado hermanos separados. Con el paso del tiempo, esa idea que tenía la quité de mi mente, no significaba nada de esto. Pero vamos a entenderlo en esta noche y saber qué es lo que pasa alrededor nuestro. Cada uno de estos temas tienen que ir formando ya un todo para que podamos tener un juicio valedero de las cosas que observamos y vivimos. Los primeros 50 años del siglo XX se fue observando una fuerte énfasis sobre la unidad de la iglesia. Y fue lanzado persona al mundo un movimiento llamado ecumenismo, que no precisamente nació en el siglo XX, sino en el siglo XIX. La raíz etimológica de esta palabra ecumenismo significa la tierra habitada, y fue usada por los romanos con el único propósito de ellos, en su mapa de control imperial, saber cuáles son las áreas o tierras o regiones geográficas que allá habían ellos controlado. A ellos le llamaban tierras ya habitadas por ellos mismos, controladas por ellos, que en pocas palabras no era más que el ser ecuménico. En el cristianismo, a esta terminología se le dio el significado o el sinónimo de universal, aunque te decía, lo original en el Imperio Romano era para señalar la pertenencia del imperio y de lo que se había ido romanizando, no únicamente a través del control militar, económico y cultural, sino también religioso, aunque para ellos, para los romanos, no les importaba tanto la religión. Aquí hay una cosa muy interesante que debemos de entender: ellos dejaban que todos los pueblos conquistados siguieran practicando su religión. Preguntémonos por un momento, ¿qué hubiera pasado si los romanos, luego de haber controlado a un pueblo, a una ciudad, a una cultura, van y les quieren imponer una religión? Que hayan ido con los musulmanes: los voy a controlar, pero aparte les voy a quitar su Dios y les voy a poner otro. Imagínense usted lo que está pasando en Medio Oriente ahorita por unas cuantas libros del Corán que se quemaron, ¿no? Están al borde de una catástrofe otra vez mundial por haber quemado unos libros del Corán. Vamos viendo algunas cosas que son importantes. Primero, entendamos el pensamiento moderno del cristianismo referente al ecumenismo. Es un movimiento que está buscando la unidad o la solidaridad de toda persona que confiese la fe en Cristo Jesús en todo el mundo. Y mientras
Todos aquellos que no pertenecen a la Iglesia Católica están buscando esta acción de unidad. La Iglesia Católica promueve una nueva evangelización que incluye el regreso a Roma de los hermanos separados. El ecumenismo está buscando la forma de eliminar la rivalidad entre las denominaciones. Aquí no se siente tanto, aquí en la ciudad, pero si tú estuvieras presente en algunas comunidades del sur del país, te vas dando cuenta cómo hay competencia. Empiezan las disputas del testigo de Jehová contra un apostólico o un bautista con un apostólico. Empiezan a debatir por su fe. Aquí no. Aquí es común que estén todos abrazados, unidos, y sigan: hermanos, ¿cómo estás, hermano? Un abrazote, y todas estas cosas pasan. Pero el ecumenismo busca entonces eliminar toda esta clase de actitudes. Promueven la unidad de ellas. El detalle es que cuando nosotros definimos qué es la unidad, vamos entendiendo que no tiene nada que ver con esto que se está trabajando. Porque la unidad no es otra cosa más que cada una de las partes que se integran dentro de un organismo o de un cuerpo. Las partes que integran un organismo o un cuerpo, eso es unidad. Si nosotros pensamos en nuestro cuerpo físico, vamos a ver que aunque la mano tiene una función diferente al pie, el código genético es tan importante que los brazos o células nerviosas, musculares u óseas y aún el torrente sanguíneo tiene que ser lo mismo que se encuentra en el pie. ¿Qué pasaría si yo me quitara este brazo y me quisiera poner el brazo de un primate? Iba a ser rechazado, aunque fuera brazo. O en lugar de tener un brazo, me pusiera el brazo de un caballo. Pues sigue siendo brazo, pero nada más que iba a ser rechazado porque no hay el mismo código. ¿Estamos? Entonces, eso es la unidad. Que haya una concordancia integral en un mismo cuerpo, en un mismo organismo. Para que esto sea posible, se hace necesario ser uniforme, o sea que se posea la misma forma, el mismo aspecto, sin variedad, sin diferencia y sin diversidad. Aunque mucho hemos escuchado que dentro del cristianismo debemos de aceptar la diversidad. Es cierto que debemos de aceptar la diversidad. ¿De qué? De razas, la diversidad de colores, de tez de piel, la diversidad de costumbres, diversidad de lenguajes o de idiomas, de muchas cosas, pero no una diversidad de pensamientos en cuanto al proyecto de Dios. Eso es diferente. Ahí no podemos tener diversidad. En Colosenses 2, por favor, encontramos una escritura muy interesante. Colosenses 2, versículo 2. Dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Fíjese qué importante es este versículo que Pablo habla a los colosenses. Dicen: quiero que sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor. Porque de esta manera les va a ser revelado a ustedes el misterio de Dios, es decir, Cristo. Dios es Cristo. El ecumenismo busca como propósito una unión externa, una unión de las diferentes denominaciones e iglesias. Pero a ellos no les interesa saber qué es lo que piensan. Como recuerdo hace 25 años que constantemente estábamos en confraternidades cristianas. Y en esas confraternidades cristianas bien podíamos estar juntos, católicos carismáticos, apostólicos, algunas raíces de la luz del mundo,
o grupos de la luz del mundo, bautistas y asambleas de Dios. Y todos muy contentos, muy ruidosos en esas confraternidades. Se trabajaba para atraer gente a las iglesias donde se desarrollaba. El problema era cuando terminaban las conferencias, cuando terminaban aquellas convivencias. Nos seguíamos viendo de esa mala forma. Les cuento una experiencia rápida en una ocasión, bueno, más adelante mejor, para no perder el sentido. Entonces, este pensamiento ecuménico busca eliminar la rivalidad, que no nos veamos mal ninguna religión con otra a pesar de lo que piensan. Es promover la unidad, o sea, van buscando un camuflaje o un mimetismo, una forma externa. Por alguna razón, en días pasados y en el futuro vamos a observar en las calles de Mexicali marchas de cristianos. Y si tú te das el tiempo de analizar qué clases de cristianos integran esas marchas, te vas dando cuenta que no tienen nada en común. No piensan lo mismo. Pero a los ojos de las personas que los ven en las marchas, esto es significativo, lo pueden ver muy bien. El problema es cuando vas a las doctrinas. Es formar una sola voz con el propósito de aliviar los grandes males de la tierra, o los grandes males de una sociedad, de una comunidad, de un pueblo, una ciudad. Ahorita se están uniendo para orar y derribar las murallas, los muros de la drogadicción, del alcoholismo, de la desintegración familiar. Y aquí no le pueden jalar a través de eso. Lo triste es cuando entendemos que mucha de esa desintegración familiar, que muchos de esos problemas de adicciones son la consecuencia de muchas falsas doctrinas o alguna forma de control que las religiones tienen sobre hombres y sobre mujeres. Tendríamos que ir un poquito más allá. Un ecuménico se preocupa porque la división que existe en el cristianismo se reduzca. Sabe que existe una diferencia entre la iglesia actual y el ideal que hay en la Biblia. Fíjese usted estas palabras de Jesús. Es en lo que se apoyan. Juan 17, del versículo 20 al 23. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos también, tal como me has amado a mí. O sea, ¿qué dice Jesús? Padre, yo te pido por la integración, la unidad de la iglesia. Pero esa unidad de la iglesia de la que Jesús está hablando no se da a través de una forma externa, sino de una forma interna. ¿Qué significa esto? Un establecimiento de las doctrinas de la salvación. No hay unidad si no pensamos lo mismo. No hay unidad si no creemos lo mismo. No hay unidad si no tenemos el mismo sentir. ¿Recuerdan cuántas veces Jesús rechazó a los fariseos? ¿Pero qué no buscaban de Dios? A cada una de las sectas de ese tiempo. Hace algunos días pasados le comentábamos a una persona, digo, es que no es posible que no sepas hacer la diferencia entre un sectario y un cristiano. Y a los dos los proyectas por la radio de igual forma, de tal manera que confundes a las personas. Como que entendieron, y luego dice, es que son los que más dinero nos dejan, los de las sectas. Y ahorita andamos bajos en patrocinadores. Lo pudieron entender, gracias a Dios, y lo sacaron del aire.
Y al principio todo parece bueno, el problema es lo que tú traes atrás, lo que estas sectas traen detrás. Entonces Jesús sí oró por la unidad, pero vamos viendo. Pablo dijo que es necesario guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a Efesios, por favor, para que entendamos a qué se refiere esta unidad que nos pide Cristo Jesús y Pablo que tengamos. Efesios 4, desde el versículo 1 al 6, voy a leerlo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los regalos o los dones. Es interesante que Pablo dice que existe un solo Señor, una sola iglesia universal, aunque diversas iglesias locales como las nuestras. Pero que todos tenemos un mismo Señor, dice, y un mismo bautismo. ¿Qué pasa con muchos? Dice, el tuyo no sirve. Te tienes que volver a bautizar. Es tan válido, es tu carta de presentación al lugar donde vayas. Hay algo que se está dejando de practicar en la actualidad, porque tal vez causaba muchos problemas a las mismas iglesias. Cuando alguien se quería trasladar de una iglesia a otra, o de una ciudad a otra, la iglesia de la cual se retiraba la persona le extendía una carta que iba dirigida al pastor a donde se fuera a congregar. Era el expediente. ¿Sabe que yo llegué con un expediente aquí en Mexicali? Cuando yo me vine de Nayarit, obviamente llegué con mi expediente. Obviamente no lo conocía ni lo conozco, porque es algo de pastor a pastor. Y eso es lo que debiéramos de hacer. Por lo tanto, llevas tus cartas credenciales, Pablo dijo, escritas en el corazón, no con una credencial. No en una credencial que te diga, este es fulano de tal, pertenece a tal denominación, ha estudiado todos estos créditos en el seminario, en la misma escuela. Sino que Pablo dijo, son cartas leídas, escritas en su corazón. Cada uno de nosotros decimos quiénes somos por nuestra forma de conducirnos. Y para muchos que desconocen, se puede pasar de alto tantos indicativos que nos dicen cómo somos verdaderamente. Pero aquellos que saben o sabemos o que estamos aprendiendo cómo, ya podemos leer a través de la actitud de los demás cómo se encuentran, qué es lo que se está escribiendo en sus corazones. La iglesia ecuménica, dicen los que se encargan de promoverla, que es la iglesia universal. Y es interesante entender que acabamos de leer que solo hay un solo cuerpo, una iglesia universal. Y según este concepto, toda persona debe de trabajar en la fusión de todos los cristianos en un solo cuerpo, que incluya, ahí le va para que se espante, a los protestantes. Qué bueno que nosotros no somos protestantes. Que incluya a los ortodoxos orientales de Rusia, de Grecia. Que incluya a la iglesia católica antigua, obviamente no es la católica, y a la iglesia copta, o sea, la iglesia que se encuentra en Egipto y la iglesia que se encuentra en Etiopía. Pero así como estos creadores de este movimiento están invitando o buscan la integración de todas estas iglesias, se ha invitado a la iglesia católica romana para que forme parte también de este movimiento. Aunque los católicos no lo han aceptado,
se han hecho presencia en sus reuniones en cada uno de los concilios cristianos o movimientos cristianos, pero ellos siguen listos, prestos en buscar una grieta para poder penetrar y tomar el control. Dicen que es cierto que hay muchas grietas que han separado el cristianismo en el mundo, pero que todas estas grietas, todas estas diferencias pueden ser superadas si tan solo todos los grupos aceptan volver al liderazgo de Roma, al papado. La importancia de esto que estamos estudiando no es que tengamos solo un coto más de cultura, sino simple y sencillamente podamos entender el Apocalipsis. ¿Qué es lo que se está fraguando? Algo que parece para los ojos naturales, que no tienen conocimiento de que algo se está moviendo. Uy, qué suave, el cristianismo se está uniendo. En estos días va a haber un evento por unos cantantes, un cantante muy famoso, ¿no? En Plaza Calabria. ¿Qué clase de personas estarán presentes que les guste la música ahí, pero que profesan una clase de fe diferente a la tuya? ¿Te vas a dar cuenta cómo serán unidos? ¿Por qué? A través de la música. Por algo que tiene interés para todos. Eso es lo que busca el ecumenismo. La unidad con esta clase de principios, un interés común. ¿Me gusta la música? Ahí estamos. ¿Qué es lo que piensas? Que no nos importa, ahorita estamos por la música. Y días pasados mirábamos también cómo la iglesia llamada Cristiana Mexicali se unió para levantar un montón de despensas salir al apoyo de los hermanos Tarahumaras en Chihuahua. Y otra vez, involucrando un montón de denominaciones. Hay puntos claves neurálgicos en todos los hombres que nos hacen empatizar con otros, aunque piensen diferentes. Los ecumenistas no exigen uniformidad en la doctrina y práctica, sin embargo, creen que la unidad del cristianismo debe de preservarse a costa de lo que sea. Y déjeme decirle lo siguiente también. Vamos a analizar el principio histórico de este movimiento, ¿cómo nace? Te hago una pregunta con lo que hemos escuchado en la actualidad hasta este momento, porque al final vamos a hacer dos preguntas. ¿Este movimiento crees que viene de Roma o del mismo cristianismo? Bueno, ahí déjenlo. Fíjese, este movimiento nació en Europa a mediados del siglo XIX. El propósito fue de que todos aquellos llamados protestantes que se separaron de Roma después de la Reforma con Martín Lutero, Cos, Juan Knox y todos ellos, una vez que se separan, la Iglesia Católica empezó a perseguirlos, los tomaba presos y les daba cuello, fueron torturados, muertos, miles de rebeldes, decían ellos, tuvieron que ir detrás. Como consecuencia, muchos imperios, muchos reyes, muchos países en Europa cerraron filas para poderse defender, pero hubo otros como Francia y España que le dieron poder a la iglesia para que persiguiera a toda esta clase de rebeldes. Consecuencia, muchos de los protestantes fueron a refugiarse en Inglaterra. Algunos reyes en algunos otros países, en lo que fue la Gran Bretaña, le dieron cobijo a muchos protestantes. Pero al cabo del tiempo que algunos reyes caen, algunos se levantan, unos mueren, se mete gente nueva, los intereses económicos son muy fuertes, le volvieron a dar cabida y este auge de la persecución católica sobre los protestantes se fue dando con más fuerza. Ya no únicamente en Inglaterra se perseguían, eran muertos o se encarcelaba a los protestantes cristianos. También en Portugal, en Lituania y algunas otras clases de países. Como consecuencia, empiezan a lanzar un SOS al mundo y el mundo europeo empieza a unirse para poder bloquear todos los embates de ese catolicismo rabioso que buscaba la muerte de ellos. Aproximadamente 1846.
La intolerancia religiosa creció por todos los países de Europa y vino a llegar a veces hasta una porción de Medio Oriente. Estados Unidos sufrió lo mismo también. En ese tiempo había cerca de 200 denominaciones y sectas, lo que disminuía la posibilidad de enfrentar el poderío romano, porque empezaba a crecer con mucha fuerza en los Estados Unidos. Y si ustedes se acuerdan, después de que en Europa no hubo cabida ya para practicar libremente el cristianismo, buscaron una salida, y esa salida fue lo que llamaron América. Pero ahí vienen detrás a perseguirlos también acá. Y hasta una película hay por ahí que te narra este problema, Pandillas de Nueva York. El contexto de esta película tiene que ver con esta persecución de protestantes en una lucha contra católicos. Y es interesante cómo se da. Es así como nace la primera alianza evangélica mundial a fines del siglo XIX y que fue destruida por el liberalismo, ¿te acuerdas? Ya habíamos estudiado del liberalismo. Dijeron, Dios no existe, Dios está muerto, pero vamos tomando la ética de Dios y vamos haciendo una mejor sociedad. Empezaron a atacar la profesión de fe, que en ese tiempo para los protestantes era poder entender y comprender la fe que se le había sido dada a los santos. Decía, para ser cristiano se ocupa tener fe. Nada más, ¿qué pasaría si llegara alguien ahorita a ofendernos, a bofetearnos, a golpearnos, a amenazarnos? Sería probada nuestra fe. Entonces, las personas se preguntan en el mundo, ¿cómo es posible que si yo quiero creer en Dios, voy a sufrir persecución? Los cristianos de ese tiempo se dijeron, tenemos que comprender este secreto. El secreto es de que el demonio está furioso, está enfuriado, y anda detrás de todo aquel que profesa una verdadera fe en Cristo Jesús. Está enfuriado contra ti y va a buscar la forma de cómo dañarte, de cómo hacerte caer. Y si es necesario, primero poner un anzuelo, una carnada sabrosa para poderte capturar, lo va a hacer. Satanás no tiene prisa por demandarte o quitarte la vida. Él lo hace poco a poco. Y este pensamiento, en ese tiempo, cobró mucha fuerza dentro del protestantismo. Dijeron, para que nos unamos más, vamos buscando la forma de cómo comprender esa fe que nos ha sido dada. Otros movimientos más se dieron, como el Concilio Mundial de Iglesias. Y este Concilio Mundial de Iglesias creó una conferencia misionera con 3 corrientes que ahorita vamos a explicar. La primera de ellas tenía el propósito de la evangelización del mundo no católico. Fíjese qué curioso. Los primeros cristianos o primeros protestantes del siglo XIX dijeron, vamos a evangelizar el mundo, pero no nos metamos en donde haya países católicos para no tener persecución. Crearon un acuerdo en 1910 llamado el Acuerdo de Caballeros. Sus estrategias fueron 2. La primera de ellas era no observar la doctrina en el campo misionero. Dijo, ve, predica de Cristo, pero no les hables cómo pueden ser salvos. Tú dile con una oración que se sigue usando en la actualidad todavía, si te das cuenta, abre tus labios, ahí donde te encuentras, dile, Jesús, ven a mi corazón y ya eres salvo, no te metas en más broncas. Tendríamos que analizar si verdaderamente esta clase de oración funciona. Tendríamos que analizarlo, porque San Juan decía que los verdaderos hijos de Dios son adopción. ¿De quién? ¿Y decisión de quién? De Dios, no nuestra. Ahorita cualquier persona, un mensaje que a veces no tiene ton ni son en cuanto al arrepentimiento ni señalamiento del pecado, de qué es lo que separa al hombre de Dios, le dicen, abre tu corazón donde te encuentras, ahí haz una oración, yo te voy a guiar y ya eres un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo. Una estrategia nacida en este tiempo. La segunda de ellas fue asignar áreas prospectas que evitaran la duplicidad del trabajo. Por ahí 1985, 86,
Así estuvimos trabajando en una comunidad de la Sierra de Nayarit. Habíamos apostólicos, Asamblea de Dios, pentecostales, Santidad Pentecostés y bautistas. El problema fue cuando llegamos a una comunidad donde esa comunidad empezó a crecer, era sumamente católica, una tradición muy arraigada, pero Dios empezó a trabajar en aquella comunidad. Para esto se nos encargó a nosotros, al movimiento bautista, la evangelización de ese ejido. Por alguna razón empezó a meterse el movimiento de las Asambleas de Dios. Todo terminó en una persecución con machete en mano de unas personas a su servidor y a otra persona. Pero que uno andaba buscando las formas de cómo pleitear. Uno buscaba las formas para que la gente saliera porque era parte nuestra. Habíamos sembrado la semilla a través de una denominación y esa comunidad tenía que hacerse de esa denominación. Por lo que sé ahorita todo ha terminado una revuelta ahí, ¿no? Del trabajo que hicimos en Nayarit nosotros, que en un principio también aglutinamos de esta clase de gente con pensamientos distintos, apostólicos, bautistas, pentecostales, terminó en grupitos por aquí, grupitos por allá, cada quien se llevaba su parte, porque no pusimos cuidado en el establecimiento de la doctrina. La segunda corriente, nacida en 1921, fue una corriente llamada de fe y orden. Buscaba zonas comunes teológicas. O sea, se decía, podemos tener diferencias teológicas, pero no hay problema. Podían estar los unicitarios y los trinitarios. ¿Qué significa esto? Así rápidamente, ¿cómo te clasificas tú como unicitario o trinitario? Porque creemos en un Dios revelado al mundo en tres personas. Y los unicitarios dicen, no, nada más hay un Dios. No hay tres personas, es un solo Dios. Entonces, al hablar de esto, estamos tocando un punto medular de los misterios de Dios, que tiene que ver con la supremacía de Cristo. Por lo tanto, los unicitarios no son nuestros hermanos. Y como no son nuestros hermanos porque no piensan lo mismo, significa que no podemos trabajar juntos. Por más que oremos, por más que caminemos en cosas comunes, en el apoyo, pero si no está lo principal, el entender que Jesús es Dios, de nada sirve la fe. La palabra es muy clara al respecto. Y como nunca antes, los unicitarios están creciendo como no te imaginas en la localidad. Tienen marchas constantes en la ciudad. Estaba buscando algunas estadísticas de miembros de los unicitarios. Son como 6,200 aproximadamente en Mexicali. En Baja California, me parece, en Mexicali. Nayarit tiene casi los 7,000, son más. Entonces, cuando ellos salen a la calle, salen todos, los 6,000. ¿Cómo se ve? Una buena bolita, ¿no? Sorprende. El detalle es que muchos nos enganchamos o se enganchan. Ay, mira que están saliendo todos los cristianos a la calle. No son todos los cristianos, son los unicitarios. Bueno, ellos decían, vamos buscando una zona común fuera de la teología y se pueden tener diferencias teológicas, dice. Evangelicemos, no hay problema. Redactaron una declaración común de fe, lo cual trajo una supuesta unidad. Hace días, les decía, el año pasado, 2 años, estábamos en San Luis, y cuando escuchaban que la enseñanza iba dirigida con mucha doctrina, dijeron, ¿sabes qué? Párale. Me iban a parar la plática. Se fueron los líderes, vamos a pararlo, porque está hablando de doctrina. ¿Qué pasa? Es que está hablando de doctrina, y a nosotros no nos conviene. Que hable de lo que quiera, menos de doctrina.
La tercera corriente, nacida en 1925, que habla de vida y obra, era estimular el pensamiento y la acción en aplicación de la fe, o sea, análisis de los principios cristianos. Que se analizara todo lo que el cristiano podía hacer dentro de la sociedad. Yo les pregunto una cosa, ¿verdaderamente los cristianos tendremos fuerza para resolver los problemas de la sociedad? Se puede tener fuerza, pero hago la pregunta, otra más, ¿pero crees que el cristianismo será solución para los problemas de la sociedad? No, nunca ha sido solución y nunca va a ser la solución, aunque los ecuménicos digan, Cristo para Mexicali para Cristo, México para Cristo, y vamos a sembrar la semilla para que el mundo cambie. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Hay una razón por la cual es imposible. Ya está escrito, apocalípticamente se habla, no es posible. La sociedad va a ir de mal en peor. Entonces, por más que te preocupes en estar buscando que la sociedad cambie, estás perdiendo el tiempo. El cristianismo está perdiendo un tiempo valioso. No se puede hacer mucho. Los liberales ocuparon un lugar muy prominente en este programa. Pues afirman, como afirman en ese tiempo, lo afirman a hoy, que la doctrina separa, pero el servicio une. Fíjese qué interesante está esto, porque tiene vigencia. Dice, no hable de doctrina, porque la doctrina separa. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido a traer división, guerra, problemas del padre con el hijo, del hijo con el padre, el esposo con la esposa. ¿Te acuerdas de esto? Ahora se dan cuenta, porque la doctrina separa, pero el servicio une. Vamos todos, vamos por todos. Vamos a llevarles a Cristo a toda la gente. Oye, se escucha bonito, ¿no? Vamos a salir a hacer una redada Mexicali para cristianizar todo el mundo. Se oye bonito. El día de ayer ponía en la página de un proyecto que se llama Nínive. Dice que están saliendo a la calle, que muy bien, que van a alcanzar aquí, que van a alcanzar allá. Y salí y le puse, me parece muy bien. La Biblia dice que la unidad es posible en el Espíritu. Y para que esto pueda ser una verdad, es necesario hacer una revisión de las doctrinas que nos pueden unir. Le entro. Ahí viene el comercial. Los invitamos para que nos acompañen en el Centro Congregacional 645 de Calafia. Estamos estudiando esto y la serie del día de mañana es Ecumenismo. En la mañana amaneció borrado. No le dieron entrada. Lo sacaron del comentario. ¿Por qué? Porque la doctrina separa. Si bien es cierto, nosotros somos llamados por Dios, somos separados ¿de dónde? Del mundo. Somos separados a ser instruidos, a conocer el propósito, el proyecto de Dios. Y una vez que conocemos el proyecto de Dios, Dios nos regresa al mundo. Te separa, te instruye y te vuelve a emerger en el mundo, te sumerge en el mundo. La doctrina separa. ¿A poco tenemos concordancia con lo que piensa, con lo que piensa un católico en cuanto a fe? ¿Qué nos separa? La doctrina. Ellos dicen, no toques doctrina. Los mismos católicos son inteligentes, dicen, sí podemos ir a la unidad, pero ustedes tienen que rendirse al dominio, a la organización de la Iglesia romana, al liderazgo. ¿Qué dice el Apocalipsis? Para los últimos tiempos habrá una mega iglesia, una super iglesia, que será llamada la gran ramera, porque se ha prostituido. Ha dejado de lejos la doctrina de las enseñanzas de Cristo Jesús para crear una super iglesia, a la cual
va a liderar Roma. ¿Pero dónde nace? ¿Con quién nace? ¿Nace con la Iglesia Católica o nace con los llamados protestantes o rebeldes en contra de la Iglesia Católica? Algunos dirigentes pretenden ir más allá del cristianismo para abarcar todas las religiones del mundo. Por eso encontramos invitaciones de los mismos papas abriendo los brazos al hinduismo, al brahmanismo y a los musulmanes para crear una mega super religión en el mundo. Así de que se te dice, no separes, une, parecen decir. Mientras Dios muestra su amor a través de la doctrina de salvación, y entonces después viene el servicio. En años recientes, más de 200 organizaciones en los Estados Unidos se han manifestado en una organización común. Y de las 200 organizaciones que había de denominaciones distintas en los Estados Unidos, se fusionaron y quedaron en 12 nada más. Un espíritu extraño está llegando al ambiente cristiano, que afirma que la unidad que Cristo exige se debe de dar, y que Cristo no exige uniformidad, y que hay lugar para todas las iglesias denominadas cristianas dentro de este movimiento. El problema es que Cristo no dijo eso. Cristo dijo, tenemos un solo cuerpo, una sola fe, una sola doctrina, un solo Señor, un solo bautismo, una sola salvación. Dos argumentos o dos preguntas que tenemos que definir. Entonces, ¿quién inició el movimiento y quién lo promueve? Y lo segundo, ¿qué piensa el catolicismo? Vamos pensando. A ver. Espero no los haya mareado. Entonces, ¿quién inició el movimiento en el mundo? Los protestantes. Está interesante, ¿no? ¿Y quién lo promueve? Los cristianos. ¿Y qué piensan los católicos? ¿Están locos? Digo, sí, pero yo mando. Si quieren, yo le entro. Entonces, aquella idea que yo tenía de que era únicamente un movimiento ecuménico, que era católico, no es cierto. Déjame decirte que el movimiento ecuménico no tiene nada que ver con el movimiento carismático. Son dos cosas totalmente diferentes. Los católicos están usando el movimiento carismático y los cristianos también están usando el movimiento carismático. ¿Qué es el carisma? El carisma no es más que la manifestación de los dones, ¿sí? Entonces, el movimiento carismático es una puerta abierta para cualquier forma de religión en el mundo. Nada tiene que ver con ser ecuménico. Ecuménico es decir, ven, vamos al servicio, vamos a unirnos, no tengamos diferencias. ¿Te acuerdas lo que decía la tía en Nayarit? Vente, vamos a publicar, que era testigo de Jehová. Y cuando nos sentábamos y platicábamos, muchas diferencias, pero decían, no te fijes en eso, vamos a predicar. ¿Con diferencias? Pues ¿qué vamos a predicar? ¿No? Imagínate dos, un cristiano y un testigo de Jehová. ¿De qué van a hablarle a alguien? El otro se va a quedar así, aquí le hago caso, ¿no? Y es lo que pasa. Tengamos cuidado. ¿Alguna pregunta que quisieras hacer o contribución, por favor? Pusimos la base del ecumenismo, le vamos a seguir.